Hola, hola, buenas tardes compañeros, compañeras. Bueno, espero que estén muy bien. Em, por un momento pensé que me había equivocado de grupo. No sé por qué pensé que estaba en el grupo de biomateriales. Pero bueno, sí estamos bien, estamos en capas. Vean, nada más dos cosillas por ahí. Bueno, primero que nada, gracias por haber completado lo de la encuesta. Entonces, digamos que ya más o menos tenemos, digamos, ahí mapeada la eventual disponibilidad. Sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes tal vez no respondieron y yo sé que la mayoría es justamente por temas de trabajo, ¿verdad? Sabemos muy bien que este curso pues, es modalidad virtual, ¿verdad? Entonces no vamos a ponernos por ahí como delicados con eso tampoco. Sin embargo, pues como yo les decía, ¿verdad? Ojalá que eventualmente cuando ya propongamos fecha y demás, todos nos podamos ahí apuntar a la visita, porque como yo les dije desde un inicio, una cosa es estar aquí hablando y viendo las rugosidades y que los acabados y que las pinturas y todos estos temas, que la corrosión, electroquímico, aquí y allá. Otra cosa muy diferente es estar en una empresa y poder estar ahí, ver, oler, ¿verdad? Percibir, digamos, esos procesos que por cierto son muy interesantes y pues que eventualmente, dependiendo de dónde vayamos, pues tal vez veamos más cosas, ¿verdad? No solamente nos vayamos directamente a lo que es de capas, sino también otras cosillas por ahí que yo sé que a más de uno de ustedes y más de una les puede interesar. De hecho, creo que en total fueron 11 personas las que respondieron. Creo que con 11 personas podemos organizar algo bonito. Eh, ok, hay varias propuestas, ¿verdad? Entonces, la idea es conversar. Si vamos a poder ir a alguna visita, bueno, eventualmente sería tal vez que lunes en la tarde, como está ahí, la mayoría puede el lunes en la tarde, o bien viernes en la tarde. Entonces, eventualmente, obviamente, si no hay consejo, pues podríamos hacerlo tal vez un lunes en la tarde. Las propuestas serían entonces tal vez ir a Extralum, podemos ir a Servicios Generales del Oeste. No sé si ustedes, alguno de ustedes o alguna ya ha ido a estas empresas. Ninguno, no conocen. Ok, No, sí. ¿Vos sí conoces, Feliot? no, sino que no conozco. Ah, excelente, excelente. Sí, bueno, cualquiera de esas dos está muy, o sea, nos quedaría muy bien porque incluso están relativamente cerca. Esas están acá en la entrada de Tobosi, entonces ahí en el cruce de Barrancas. Entonces, digamos que podríamos ir a cualquiera de esas dos o, o incluso también, podríamos ir también a Silvania, ¿verdad? Entonces, que es las luminarias allá en Pavas. Pero bueno, como les digo, ya tenemos entonces la fecha, entonces esta semana terminamos de finiquitar ahí los detalles y ver en dónde eventualmente nos pueden atender. Eh, ok, eso es una cosa. Lo otro que les iba a comentar es, bueno, según el cronograma, ¿verdad? No sé si lo han revisado, la otra lección que viene siendo pasado mañana, jueves, tenemos un quiz, ¿verdad? Entonces, este quiz lo vamos a trabajar diferente, ¿ok? No vamos a hacer el mismo de la vez pasada, vamos a cambiar un poquito. Esta vez vamos a hacer tal vez una presentación corta ahí, una investigación. Vamos a hacer una investigación con una presentacioncilla por ahí corta, como lo que trabajamos más o menos en biomateriales, ¿verdad? Entonces la idea es como ubicar un artículo científico que trate del tema. ¿Qué tema va a ser? Justamente lo que vamos a pues, trabajar un poquito hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con calidad superficial y rugosidades. Entonces, la idea es tal vez conseguirse algún artículo relacionado, ¿verdad? Y trabajarlo en esa línea. Es algo corto, ¿verdad? Relativamente, porque pues, no tenemos mucho tiempo. Es también para un quiz. Digamos, la modalidad se supone es prueba corta, pero lo vamos a tomar como tal para no hacer lo mismo y que también ustedes pues tengan ahí la oportunidad de hacer algo un poquillo diferente. Este, obviamente les voy a pasar todo por escrito, incluida la rúbrica y demás, pero bueno, nada más ahí como para que sepan. Creo que entonces el tema de hoy les va a competir bastante, ¿verdad? Por cuanto a, digamos, todo lo que son esos temas y los métodos, más que todo rugosidad, que en eso es en lo que nos vamos a centrar. Ok, bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto, no sé, a lo que vimos la vez pasada o algún tema administrativo. Ok.
Perfecto. Entonces, si no tenemos consultas, pasemos de una vez a la presentación. La presentación de hoy es relativamente corta, no tanto como la sesión pasada, ¿verdad? Pero sí es pues una clase ahí corta. Igual no disponemos tampoco de demasiado tiempo. Les voy compartiendo por acá entonces la pantalla. Ok. Entonces, como les decía, calidad superficial y rugosidad. Eso es básicamente lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, vamos a dar aquí una pequeña clase expositiva. No voy a ahondar demasiado, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poco breves. Sin embargo, como les digo, la idea es que ustedes complementen un poco ahí con ese quiz, ¿verdad? Justamente con esa actividad que vamos a tener para el jueves. Además de eso, vamos entonces a mostrar ahí un par de ejemplos, ¿verdad? Aplicados de cosillas por ahí que se pueden hacer interesantes con respecto a este tema. Entonces, bueno, obviamente, como ya sabrán ustedes, ¿verdad? Todo este tema de, digamos, de la calidad superficial es para nosotros fundamental en este curso, porque lógicamente a ello obedece, digamos, el estudio de todo lo que tiene que ver con los recubrimientos. Obviamente tenemos primero que pensar cómo está esa superficie, ¿verdad? Cómo está la superficie y no solamente cómo se ve, ¿verdad? Sino justamente hay algo que podamos medir ahí. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas que se pueden medir, justamente está la rugosidad y por eso es que hoy la vamos a contemplar. No es lo único, ¿verdad? Que podemos medir, obviamente hay más cosas. Vean que incluso ya en semanas anteriores hemos visto ángulo de contacto, ¿verdad? Entonces por ahí ya ustedes saben que hay algo más que cuantificar. Podemos saber qué tan impermeable resulta la superficie o qué tan permeable. Ahora que quisiéramos saber qué tan rugosa está la superficie, porque claro, a veces usted dice, es que eso es un acabado muy, muy rugoso, por ejemplo, o es muy liso. Bueno, pero ¿cuánto es rugoso y cuánto es liso? ¿Verdad? Entonces vean que ya ahí hay que ir tratando de eliminar esas subjetividades. ¿Y cómo las eliminamos? Con magnitudes. Entonces, lo que siempre hablamos, a nosotros nos gusta medir. Ok, hablemos un poquito ahí de algunos términos básicos. El acabado superficial de los cuerpos puede presentar errores de forma. Entonces, vean que nos hablan de los errores macrogeométricos, ¿verdad? Y los errores microgeométricos. Entonces, digamos que los errores macrogeométricos son aquellos que podemos medir, ¿verdad? O verificar por medio de instrumentos convencionales de medición. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo micrómetros, ¿verdad? Por ejemplo, relojes palpadores, ¿verdad? Los mismos rugosímetros. Entonces, digamos que entre todos esos errores se incluyen también, qué sé yo, aspectos de forma, ¿verdad? Un poquitito ya más de forma, ondulaciones, si hay alguna formación ahí, no sé, algún defecto rectilíneo, por ejemplo, algún defecto en el borde, todo lo que tiene que ver con planicidad, incluso, ¿verdad? Entonces, si hay alguna formación ahí de alguna forma ovalada, valga la redundancia. Entonces, todos esos para nosotros van a ser los errores macrogeométricos. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces los microgeométricos? A estos les conocemos como errores de rugosidad. Entonces, digamos aquí ya nosotros pensamos si hay marcas, si hay huellas, ¿verdad? Por ejemplo, producto de algún proceso de mecanizado durante la formación, qué sé yo, algún torneado, no sé, algún proceso de embutido, un proceso de troquelado, entonces te dejó por ahí alguna viruta, alguna cizalla ahí chiquitita, entonces todo eso lo vamos a considerar como errores microgeométricos, ¿verdad? Entonces vean que en realidad la rugosidad superficial viene siendo el conjunto de irregularidades de la superficie eh, definidas entonces en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminados. Ojo con eso, ¿verdad? En buena teoría, nosotros testeamos o medimos rugosidad en donde no existe error de forma
y ni tampoco ondulaciones, ¿verdad? Eso me interesa mucho que lo recalquemos por acá. ¿Existen entonces solo estos errores macrogeométricos y microgeométricos? No, ¿verdad? Tenemos también los errores nanogeométricos. Lo que pasa es que esos tal vez ya no se contemplan tanto acá, al menos para efectos del curso no, porque digamos que ya nanogeométrico sería para alguna aplicación ya muy específica, ¿verdad? Qué sé yo, algún tipo de pequeño dispositivo que tenga una función muy específica, no sé, en algún dispositivo médico, no sé, se me ocurre algún semiconductor para algún circuito integrado, ¿verdad? Cosillas ya muy específicas, pero también están los nano, porque vean que hablamos de macro, micro y nano. Recuerden que nos referimos a una escala nanométrica cuando estamos más o menos por el orden de los cuantos nanómetros. ¿Alguno o alguna recuerda cuál era el límite de hablar de, digamos, nanotecnología, nanociencia, digamos, todo el tema de, no sé, nanogeometría en este caso? ¿Alguna recuerda? ¿Cuál es esa escala? Ok, ¿algún valor al azar que se les ocurra? ¿Se vale batear, compañeros, compañeras? Ok, ¿algún valor? El que se les venga a la mente. Si estamos hablando de nanogeometrías, por ejemplo, ¿cuál puede ser un valor? Tal vez 10 a la menos 7 metros. Ok, 10 a la menos 7, ¿qué? ¿Dijiste qué unidades? Metros. Metros. Ok. Bueno, hey, sí, está bastante bien, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra noción? Nos quedamos con los compañeros. Ok, efectivamente, ¿verdad? Eh, pues obviamente si estamos en 10 a la menos 7 metros ya estamos en la escala nanométrica. Ahora, no necesariamente significa que ya estamos contemplando, por ejemplo, una nanogeometría. Vean, cuando se trabaja, por ejemplo, nanopartículas, nanogeometrías, por ejemplo, nanoestructuras, en buena teoría deberíamos de estar en tamaños en los que el límite son 100 nanómetros. Entonces, cuando ustedes trabajan en 100 nanómetros o por debajo de 100 nanómetros, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nanociencia, nanogeometría, nanotecnología, nanopartículas, nanomediciones. Entonces, 100 nanómetros debería de ser el límite, a pesar de que uno diría, es una escala 10 a la menos 7, ya. No, en realidad no necesariamente tenemos que estar en la escala para poder hablar de nano. Entonces les repito, en este caso, nanogeométrico deberían de ser, digamos, errores que usted puede encontrar en una escala igual o menor a los 100 nanómetros. Si ya usted se pasa de los 100 nanómetros, entonces pasas a tener más bien un error del tipo microgeométrico, ¿ok? Entonces nada más ahí como para que lo tengan en cuenta y siempre va a ser así, ¿verdad? Usualmente para que se considere algo en nano debería de ser al menos 100 nanómetros o por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, ojo por ahí con ese dato y ese valor. Ok, entonces, continuando un poco con, digamos, todo lo que tiene que ver con los términos de superficies y demás, vean que entonces aquí aplicamos esta norma, ¿verdad? La norma UNE 82, 315, ¿verdad? Entonces, a partir de esta norma, que de hecho ustedes tal vez la pueden buscar por ahí, eventualmente, pues para que tengan una mejor noción o qué sé yo, ¿verdad? Ahí más o menos. Entonces, bueno, por cierto, ¿qué es entonces la norma? Esta norma nos va a hablar de todo lo que es el acabado, ¿verdad? De la textura, la rugosidad, símbolos, medición de la rugosidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, este,
¿qué es la UNE o la UNE? Ese es el acrónimo de una norma española, ¿verdad? Que entonces es todo ese conjunto de normas experimentales y los estándares que tienen que ver ahí, que han sido creados por diferentes comités técnicos y demás, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refiere. Obviamente ellos tienen diferentes términos por ahí, ya más un poco más estrictos, ¿verdad? Entonces, hablando de todos esos términos, pues ahí es donde podemos venirnos directamente a hablar de las superficies, porque vean que en realidad podemos tener, por ejemplo, una superficie real o bien una superficie geométrica, y no son la misma cosa. Una superficie real es la que limita el cuerpo y lo separa del medio. Entonces, vea que eso es así como la noción más básica de superficie. Pero entonces, ¿qué es una superficie geométrica? Esa debería ser la superficie ideal. Entonces, esa superficie ideal se va a encontrar especificada en algún texto, en algún libro, en alguna metodología, digamos en este caso va a estar representada en un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, y en cualquier otro tipo de documento técnico o escrito, pues en buena teoría ahí debería de aparecer, digamos, más bien esa debería referirse a la superficie geométrica, ¿verdad? Ok, además tenemos superficie de referencia, entonces vean que a partir de esa se determinan los parámetros de rugosidad, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la superficie, digamos, el perfil real, ¿verdad? Pueden ser dos cosas distintas, porque vean que el perfil real más bien va a ser la intersección de la superficie real con un plano normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intersecar un plano perpendicular por ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, en esa intersección justamente hablamos de un perfil real. Entonces, vean que ya vamos teniendo más de un término que sí debemos de identificar, ¿verdad? Y saber conocer y reconocer, principalmente cuando estemos trabajando documentos un poquillo más técnicos o más específicos, ¿verdad? Entonces sí me interesa mucho que, que contemplemos ahí esas diferencias. Ok, tenemos también algunos otros parámetros, como por ejemplo las longitudes, ¿verdad? Tenemos la longitud básica, tenemos la longitud de evaluación. Vean que en este caso, bueno, la longitud básica debería de ser L sub B, ¿verdad? Aquí parece que dice libras, pero no. Esta B debería de ser más bien acá como aparece la N, ¿verdad? Debería ser ahí un subíndice. Entonces, L sub B es la longitud de la línea de referencia utilizada para separar las irregularidades que forman la rugosidad superficial. Entonces, vamos a tener por ahí básicamente la línea, ¿verdad? De referencia, véala acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Separando entonces las irregularidades de toda la superficie, digamos, si hay alguna parte que sobresale, hay otra parte que más bien está un poco más baja, ¿verdad? Entonces, la longitud de toda esa línea para nosotros representa la longitud básica. ¿Hay algún dato particular para esa longitud? Pues no, ¿verdad? Simplemente si usted, no importa si usted está midiendo perpendicularmente o no sé, en el eje X, en el Y, en el Z, no importa, ¿verdad? La idea es nada más que capten ahí ese significado, esa esencia. Simplemente tome la longitud total de esa línea y esa va a ser la longitud básica. Tenemos entonces la longitud de evaluación, que va a ser más bien la longitud utilizada para determinar los valores de los parámetros de rugosidad. ¿Por qué? Porque resulta que entonces, cuando por ejemplo nosotros nos vamos al perfilómetro, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo quisiera tal vez medir un par de puntos a lo largo de, no sé, a lo largo del eje X. Ok, ¿en qué rango vas a encontrar esos puntos? Ah, ok. Bueno, entonces podría encontrarlos, no los midamos al borde, midámoslos al centro. Entonces, no sé, del centro nos movemos, qué sé yo, 5 micras a la derecha. Y entonces ahí es donde voy a medir nuestros puntos ahí de rugosidad. Entonces, esas 5 micras, ¿verdad? Que sería la extensión total,
va a ser entonces nuestra longitud de evaluación. Esa longitud en la cual usted necesita evaluar entonces los parámetros. Ok, vean que entonces es una delimitación de esa longitud básica. Entonces, vean que, como les digo, en realidad es como bastante teórico, pero sí es importante hacer la diferencia. Además de esas líneas, está también la línea media de los mínimos cuadrados. Entonces, esa es la línea de referencia cuya forma es la del perfil geométrico. Esa va a dividir entonces el perfil de modo que en el interior de la longitud básica, la suma de los cuadrados de las desviaciones a partir de esta línea es mínima. Por eso se llama así, la media de los mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces sumamos los cuadrados de las desviaciones, ¿verdad? Y a partir de esta línea, digamos, va a ser entonces mínima, la longitud básica, ¿ok? Entonces vean que sí es un poquitillo más, pues, más de cuidado ahí el término. Al final, bueno, ahí ustedes pueden ir más o menos observando, ¿verdad? Cómo es que se da ahí la línea y cómo puede ir usted asociando las diferentes líneas, la apariencia. Vean que en este caso, por ejemplo, la L sub n era la longitud de evaluación, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar sobre toda esta línea, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a hacer es entonces ir tomando la media de los mínimos cuadrados que se van presentando en ese perfil, ¿ok? Entonces trazamos una línea y esa sería la media de los mínimos cuadrados. Esto justamente, esta línea, ¿verdad? Es justamente la que miden usualmente los perfilómetros. Usualmente ellos lo que van a hacer es tomar, digamos, las crestas, bueno, ya vamos a ver esos otros términos, las crestas y los valles. Entonces ella, digamos, el mismo perfilómetro lo que hace es, por diferencia, ir calculando, ¿verdad? Un promedio justamente y determinar así entonces esta línea. No es la única manera, ¿verdad? Usualmente cuando ustedes se van justamente a los artículos, y por eso es que quiero que, pues, digamos, la tarea corta, perdón, el quiz, la prueba corta, la trabajemos acerca de todo este tema. Me parece que ahí vamos a terminar de comprender un poco mejor toda esta terminología utilizada para lo que es rugosidad. Ahí ustedes se van a encontrar entonces que no necesariamente todos van a, digámoslo así, a calcular la rugosidad a partir de esta línea, ¿verdad? Hay varias maneras, hay varias nociones o percepciones. Entonces, bueno, nada más ahí como para que igual lo tengamos presente. Está también la línea media aritmética o la línea central. Entonces, está la línea de referencia con la forma del perfil geométrico paralela a la dirección general del perfil en el interior de la longitud básica, ¿verdad? Entonces, ven que ya ahí, digamos, se empieza a hacer como un poco más, un poquillo más de cuidado, ¿verdad? Note incluso ahí las formulillas, ¿verdad? Entonces ya ahí van tomando como los diferentes Fs y, ¿verdad? Que vienen siendo como los puntos ahí interiores. Entonces hay una sumatoria, ¿verdad? Que va desde i igual a 1 hasta n. Entonces vean que ya ahí vamos teniendo unas pequeñas y ligeras diferencias, más que todo es con respecto al cálculo matemático de las mismas, ¿verdad? Ok, les decía entonces, podemos tener una cresta o podemos tener un valle. Como ya ustedes se imaginarán, la cresta es, digamos, la parte más alta, por así decirlo, entre dos, digamos, entre dos mínimos adyacentes. Entonces, cada uno de esas elevaciones, digamos, tenés un mínimo, eleva, otro mínimo, entonces ese punto donde eleva va a ser nuestra cresta. Entonces, igual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un punto mínimo, aquí tenemos otro punto mínimo, entonces aquí tenemos una segunda cresta y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vean que incluso hay crestas que son difíciles de identificar entre ellas. Por ejemplo, aquí yo estoy contemplando como si todo este perfil fuera una sola cresta, pero es probable, dependiendo de qué valor tengamos en este mínimo, ¿verdad? Porque no se ve tan plano con respecto a esta pequeña elevación, es probable que aquí más bien tengamos dos crestas. Entonces, obviamente de eso nos podemos dar cuenta hasta que lo medimos. Vamos a hablar también entonces del valle, ¿verdad? El valle local del perfil.
Entonces esa más bien es la parte del perfil que está comprendida entre dos máximos adyacentes del perfil. Entonces es lo opuesto, ¿verdad? Localiza dos crestas y en medio de esas dos crestas pues deberías de encontrar el valle, que más bien es la parte más baja, ¿verdad? Ok, con respecto a la cresta del perfil, ¿verdad? Entonces es como la parte del perfil que va dirigida hacia el exterior del cuerpo, uniendo dos intersecciones consecutivas del perfil con la línea media, ¿ok? Entonces, vean que lo que se hace es, como dice acá, tomar algo así como el promedio, ¿verdad? Y simplemente trazar una línea, ¿verdad? Digamos, en este caso la media, justamente esa sería entonces la cresta del perfil, ¿verdad? Ok, de la misma forma vamos a tomar el valle del perfil, solo que vean que la cresta del perfil contempla de la mitad, digámoslo así, hacia arriba, mientras que el valle más bien contempla de la mitad hacia abajo. Entonces más bien diríamos que es la del perfil, pero la parte del perfil, pero que va dirigida hacia el interior, ¿verdad? Toda la parte baja, digamos, que va entonces ahí uniendo las dos intersecciones con una línea media. Ok, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esta parte. Ven que es muy teórica, ¿verdad? Sí hay como que tratar de ir entendiendo un poquitillo de los términos. No son difíciles, ¿verdad? Pero sí son cosillas que pueden diferir bastante. Ok, todo esto según la norma. Claro está. Entonces, todo esto nos lleva directamente a lo que es el análisis o el estudio de los diferentes parámetros, ¿verdad? Podemos tener entonces parámetros de rugosidad según diferentes clasificaciones, por así decirlo, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en los parámetros con respecto a la dirección de las alturas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar aquí un montón de parámetros solamente con respecto a este punto. Si estamos pensando en qué dirección van a tener las alturas, ¿verdad? Entonces primero deberíamos de definir qué es una altura. Entonces la altura de una cresta del perfil o la Y sub P, que es lo mismo, va a ser la distancia entre la línea media y el punto más alto de una cresta, ¿ok? Entonces simplemente trazamos esa línea media, ¿verdad? Y usted localiza el punto máximo de esa cresta. Y usted va a tomar ese punto máximo con respecto a la media, miden y esa va a ser la altura de la cresta del perfil, la Y sub P. Podemos pensar en la profundidad de un valle, entonces esa es la Y sub Y, entonces eso es lo opuesto, trace la media y mida la distancia que hay entre esa media y ese punto mínimo, ¿verdad? Esa es Y sub Y. Podemos pensar en la altura de una irregularidad del perfil, ¿verdad? Esa básicamente va a ser la suma de la altura de una cresta y de la profundidad, pero del valle adyacente, ¿verdad? Del valle que está inmediatamente después de esa cresta. Entonces esa va a ser la altura de una irregularidad del perfil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted puede pensar, no sé, en esta irregularidad que está acá, entonces vea que usted tiene la Y sub P, ¿verdad? Y a eso usted le puede sumar la Y sub Y. Entonces usted estaría sumando acá la altura de esta cresta y la profundidad de este valle. O puedes irte a esta otra irregularidad y sumar entonces esta altura de cresta con esta otra profundidad de valle, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, vean que en realidad sí es un análisis bastante puntual. Podemos pensar en la altura máxima de una cresta también, entonces va a ser la distancia del punto más alto del perfil a la línea media. Entonces, de toda la línea media, ¿verdad? El punto más alto o la cresta más alta, la que sobresalga más, va a ser para nosotros la RP. Y lo opuesto va a ser la profundidad máxima, la RM. Entonces, más bien sería de la media, nos vamos hacia el interior del perfil y buscamos el valle más profundo, ¿verdad? Entonces, el valle que tenga más distancia con respecto a la media, esa va a ser para nosotros la profundidad máxima. Entonces, podemos pensar en altura o en profundidad, ¿verdad? Cualquiera de las dos máximas sería entonces la máxima distancia medida con respecto a la media. O podemos también tener la altura máxima del perfil.
la R máxima, que es la máxima distancia entre la cresta más alta y el valle más bajo, ¿verdad? Entonces, ojo por ahí. Hay que hacer ahí esa diferencia también, que justamente entonces sería una suma, ¿verdad? Ok. Tenemos también la altura de las irregularidades en 10 puntos y a esto le llamamos RZ, ¿verdad? Si se fijan, va a ser la media de los valores absolutos de las alturas de las 5 crestas más altas y de las profundidades de los 5 valles también más bajos dentro de una longitud básica. Entonces tenías tu longitud básica que era en realidad toda la línea, ¿verdad? Completita. Entonces de ahí lo que vamos a hacer es sacar la media de 5 crestas más altas y 5 valles más profundos. Y de ahí, con esa media, obtenemos el RZ, que es entonces la altura de las irregularidades en 10 puntos. Vean que es ahí básicamente el promedio. Los 5 más altos y los 5 más bajos, por así decirlo, ¿verdad? O los 5 más altos y los 5 más profundos. Entonces, vean que ahí matemáticamente igual, pues podemos ir apreciando la formulilla, la sumatoria de I, cuando I sea igual a L, ¿verdad? Que es con respecto a esa longitud básica, pues tomada ahí en 5 puntos, ¿verdad? Dependiendo si es YPI o YVI, ¿verdad? Si es cresta o si es valle. Podemos tener la altura media de las irregularidades, entonces básicamente es sumar los valores medios dentro de, digamos, esa longitud básica, ¿verdad? De todas las alturas, de las crestas y de todas las profundidades. Usualmente, ¿verdad? No siempre, eso depende mucho de cuál sea digamos, el objetivo del estudio, depende mucho de quién sea el evaluador, depende mucho del equipo, pero por lo general este RC, ¿verdad? Esta altura media, las irregularidades del perfil, es lo que se calcula utilizando el perfilómetro, ¿verdad? Usualmente los perfilómetros juegan con este dato. Entonces, bueno, ahí tienen las diferentes, digamos, letrillas por ahí, todo lo que conllevan, ¿verdad? Lo que significan. Vea que entonces usted va a tener la sumatoria de I igual a L, recuerde que L es la longitud básica, llegando hasta N, entonces N es el número de crestas y de valles del perfil, ¿verdad? Totales, pero entonces YPI va a ser la altura iésima de la iésima cresta más alta y YVI va a ser la profundidad del iésimo valle más bajo, ¿ok? Entonces, nada más ahí como para que lo tengamos presente. Como les digo, usualmente este es el cálculo entonces que se realiza en un perfilómetro, ¿verdad? Es como usualmente el perfilómetro te va a tomar, digamos, un promedio, ¿verdad? De las partes más altas y todas las partes más bajas que se encuentre en esa línea que usted necesita medir. Podemos entonces hablar también, teniendo toda esta estadística, de una desviación media aritmética del perfil, la famosa RA. Entonces, la RA va a ser la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del perfil en los límites de la longitud básica L. Es decir, prácticamente es esto, ¿verdad? La suma de los valores, pero digamos en este caso va a ser valores absolutos, ¿verdad? Por eso se trabaja como un RA. Si ustedes se van a los artículos, que bueno, de hecho a eso es a lo que van, ¿verdad? A ustedes les va a corresponder entonces ir a revisar artículos que tengan estudios de rugosidad, ustedes se van a encontrar que la mayoría de los artículos reportan un RA, ¿verdad? Entonces ya usted sabe a qué se refiere. Media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. Que si se fijan, ¿verdad? Más o menos lo podríamos observar así. Entonces, vea que básicamente es como decir la media de esto que acabamos de definir acá, de la altura media de las irregularidades, ¿verdad? Es algo así, como la media de la media. Entonces, vean que sería la RA, sería todo este trazo que está aquí sombreado, ¿verdad? Como les digo, la media aritmética de, digamos, de los valores absolutos de todas las desviaciones, ¿verdad? Ok, esto
digamos, todas estas clasificaciones o parámetros serían con respecto a la dirección de las alturas, ¿verdad? Pero como les decía, no solamente están las direcciones de las alturas, también podríamos pensar en la dirección transversal, ¿verdad? Entonces, vean que aquí podemos definir, por ejemplo, el paso de las irregularidades del perfil. ¿Qué es el paso? De la longitud de la línea media que contiene una cresta y un valle consecutivo, ¿verdad? Eso para nosotros es un paso. Podemos determinar entonces así el paso medio, que básicamente es pues determinar las medias, ¿verdad? De ese paso primero que estamos definiendo. Como les digo, vean que es bastante matemático, aritmético, un poquitito ahí de cuestiones de desviaciones, ¿verdad? Pero sí es necesario que vayamos haciendo la diferencia. Podemos entonces también pensar en el paso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el paso de las crestas? Tome la longitud de una sección, ¿verdad? De toda esa línea media delimitada por la proyección sobre la línea de los dos puntos más altos. Entonces usted toma los puntos más altos, ¿verdad? De las crestas adyacentes del perfil y básicamente vas a medir ahí, ¿verdad? Ese sería entonces el paso de las crestas locales. Dos puntos más altos adyacentes y mide cuál es la distancia de un punto más alto a otro punto más alto. Entonces, por ejemplo, este sería, digamos, un paso. Vean que aquí están determinando otro paso, ¿verdad? Note ahí una distancia entre una cresta y la otra. Aquí tengo otro paso, ¿verdad? Ven que ahí las distancias son muy cortas porque las crestas están muy juntas entre sí y así sucesivamente. A eso le llamamos el paso de las crestas locales. Entonces el paso medio de las crestas sería hacer un promedio de todas esas, ¿verdad? De todos esos valores ahí medidos, de esa forma medidos o de esa manera determinados. Ok. Tenemos entonces la longitud desarrollada del perfil, ¿verdad? La famosa L0. Entonces, aquí en esta longitud vamos a tener la longitud definida como la que podríamos obtener si desarrollamos el perfil en línea recta, ¿verdad? Ese para nosotros va a ser entonces nuestro L sub 0. Vean que entonces ya podemos ir haciendo relaciones porque podríamos hablar de la relación de longitud del perfil, que es la L sub R. Entonces esa es la relación entre esa longitud desarrollada que acabamos de comentar y la longitud básica. Siendo así, puedo hablar también de una densidad. Entonces, por unidad de longitud, ¿cuántas crestas tengo? Y esa va a ser la densidad de las crestas. ¿Ok? Entonces, como les digo, ¿verdad? Muy matemático ahí el asunto, pero siempre es importante comprenderlo. Ok. Podemos hablar entonces también de, digamos, en este caso, los parámetros con respecto a la forma de las irregularidades, ¿verdad? Ok, antes de pasar acá a este punto, al 3.3, ¿verdad? Digamos a los términos respecto a la forma de las irregularidades, les voy a pedir porfa que me den 5 minutos, ¿ok? Solo les pido ahí 5 minutillos y ya regresamos. Necesito 5 minutos porque tengo unas cosillas ahí en el laboratorio, ¿ok? Entonces necesito dar una vuelta para saber que todo está bien y entonces ya regreso. Son las 5:40, entonces 5:45. Estamos acá de regreso, mientras tanto ustedes pueden ahí, no sé, levantarse, tomar, no sé, un café o algo, un vasito de agua, lo que quieran. Ok, entonces 5 minutillos y estoy de regreso.
Ok, listo, chicos. Gracias. Ahora sí, compañeros. No se había quemado nada, por dicha. Ok, entonces les voy a compartir aquí rápidamente la presentación nuevamente. Entonces, bueno, les decía, ¿verdad? Los parámetros de rugosidad respecto a la dirección de las alturas, ¿verdad? Ya vimos, digamos, la mayoría de los términos por ahí. También dijimos que lo podíamos medir respecto a la dirección transversal, ¿ok? Pero pensemos ahora en la forma, pensemos en la forma que pueden llegar a tener. Entonces ahí tendríamos justamente con respecto a la forma de las irregularidades. Entonces, el primer término que aparece por ahí es la longitud portante del perfil. Entonces, esta la definimos como mu sub p, que va a ser entonces la suma de las longitudes de segmentos obtenidos de la siguiente manera. Cortemos las crestas por una línea que sea paralela a la línea media dentro de la longitud básica. Recuerden que la longitud básica era toda la extensión en donde vamos a estar midiendo. Entonces, justamente ahí trazamos una paralela a la media que vaya cortando básicamente ahí las crestas, ¿verdad? ¿Qué vamos entonces a medir? Vamos a medir la extensión, ¿verdad? Básicamente que tengamos ahí, digamos, todo lo que sobresalga, ¿verdad? Todas esas longitudes que sobresalen las vamos a ir acumulando. Entonces vean que básicamente todas esas extensiones se suman, ¿verdad? Al final entonces mu sub p va a resultar como una sumatoria, ¿verdad? De todas esas longitudes, B1, B2, B3, y así sucesivamente hasta Bn, ¿ok? Hasta la enésima cresta. Ok, entonces, vean que ya hay bastantes cosillas aquí, ¿verdad? Que podemos ir analizando. Ahí está M, la línea media, que ya la definimos. Aquí está R sub Y, que recuerden que también ya lo definimos, ¿verdad? Con respecto a los primeros órdenes. Entonces, habíamos dicho que era la sumatoria del más bajo a la profundidad más grande también, ¿verdad? Desde la cresta más alta a la profundidad más grande. Ahí medíamos el R sub Y y así sucesivamente. Entonces podemos también definir la tasa de longitud portante. Esa tasa es la relación de la longitud portante a la longitud básica, ¿verdad? Vean entonces que podemos irlo definiendo así, como si fuera el nivel de corte del perfil, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vean qué bonita que se ve la taza, ¿verdad? Porque entonces usted imagínese ahí el corte, entonces usted va analizando, ¿verdad? Cada una de esas, digamos, de esas crestas y los valles con respecto a las diferentes líneas trazadas. Podemos también tener la curva de la tasa de longitud portante del perfil, ¿verdad? Que entonces es justamente ya la curva propiamente definida, ¿verdad? Ya la podríamos mostrar como un grafiquillo que representa entonces la relación entre esos valores de la tasa de longitud portante y el nivel de corte del perfil. Como les digo, vean que son términos ahí a veces un poquillo cercanos unos a otros, pero sí hay que saberlos diferenciar. Entonces, en términos generales, ¿cómo especificamos la rugosidad? Bueno, ya ustedes conocen muy bien, digamos, todo este tema de la simbología, ¿verdad? ¿Se acuerdan que justamente esto era lo que definíamos, por ejemplo, cuando estudiábamos dibujo industrial, ¿verdad? En dibujo industrial ustedes vieron mucho esta parte con respecto a lo que eran los acabados. Entonces, ¿se acuerdan que por ahí aparecía ese símbolo, ¿verdad? Automáticamente ese símbolo nos indica rugosidad. Hay un par de números por ahí interesantes. Por ejemplo, el numerito que aparece aquí, como encima del triangulito cerrado, que en este caso aparece como un 1.6. ¿Quién es ese valor? Es el valor RA de la rugosidad en micrómetros. ¿Y quién era RA? Entonces, si nos devolvemos un poquitito, acuérdense que esa es la desviación media aritmética del perfil, ¿verdad? Entonces era como tomar la media, ¿verdad? Que usted era como la media de la media, algo así, ¿verdad? Entonces, ese perfil, ese RA,
es el valor definido y es el que usualmente se reporta. Como les decía, si ustedes se van a los artículos, por lo general lo que les van a reportar es ese valor de RA. Entonces esa media aritmética, ¿verdad? Es justamente la que nos reportan acá encima de ese triangulito cerrado. Tenemos también otros valores, ¿verdad? Vean que por ejemplo acá dice 2-6, 2 es el valor de la altura de la ondulación, no es necesario, ¿verdad? No siempre se especifica. ¿Quién sería entonces 6? Es el valor del paso de la ondulación en milímetros y tampoco es necesario, es decir, no siempre se van a especificar. Entonces tenés la altura de la ondulación y vas a tener el paso de la ondulación, ¿verdad? Ambas medidas en milímetros. Vean que entonces a la derecha de todo el símbolo aparece un igual 0,13. ¿Quién era ese igual? Vean que esa hace referencia a la orientación de la rugosidad. Entonces hay toda una simbología por ahí, en este caso, ¿verdad? Ese igual lo que representa es que la rugosidad se va a encontrar paralela a la línea. Por lo general va a ser así, ¿verdad? Pero no siempre, podría ser tal vez perpendicular. Y 0,13 es el paso de la rugosidad en micrómetros. Vean que igual este dato no siempre va a ser necesario. Entonces, si se fijan, en realidad de todos ellos, el único valor que sí o sí se tiene que reportar es el RA, ¿verdad? La media aritmética de la rugosidad. Entonces, ese sí es el valor que es obligatorio, digamos, por norma y demás. Pero ven que en realidad los otros valores son ahí como complementarios, solamente informativos, pues obviamente en algunos casos van a ser de muchísima ayuda. Como les digo, más que todo cuando estamos trabajando cosillas un poco más, más específicas. Entonces vean acá los símbolos. ¿Se acuerdan que justamente hablábamos que este igual lo que representa es que, digamos, la línea es paralela en este caso a la orientación de esa rugosidad? Pero yo les decía, puede ser, por ejemplo, perpendicular, ¿verdad? Entonces simplemente mostramos ahí el símbolo de perpendicularidad. Podemos tener una X si es cruzado respecto a la línea representativa de la superficie, por ejemplo. Podría ser M mayúscula si es multidireccional, si tiene más de una dirección, ¿verdad? Ese perfil. Puede ser C o puede ser RC si es aproximadamente circular respecto al centro de la superficie sobre la que el símbolo va indicado, o R si más bien va a resultar un poco más radial, igual respecto al centro de la superficie sobre la cual se indica el símbolo. Entonces ahí hay diferentes ejemplos, ¿verdad? En los cuales ustedes pueden más o menos como ir por ahí haciendo un test de todo lo que estamos comentando. Vean el primer caso, un punto 8 por encima del triángulo cerradito, entonces eso simplemente te dice una RA de 0,8 micrómetros, siendo esa una rugosidad máxima. Si aparecen dos valores, entonces más bien te están dando un intervalo o un rango, ¿verdad? Entre una máxima y una mínima. Podría ser también un caso como el último, ¿verdad? Vean que está un punto 4, eso es 0,4 micrómetros con altura entonces de 1, ¿verdad? Y paso de la ondulación de 6. Recuerden que estos datillos en la cola aquí a la parte derecha superior sería entonces básicamente la altura de la ondulación y el paso de la ondulación, ¿verdad? Entonces altura máxima y paso para que lo tengan ahí presente. Pero bueno, así sucesivamente usted se puede encontrar los diferentes símbolos por ahí. Esto, por cierto, lo usan mucho los mecánicos de precisión, ¿verdad? Tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados a ellos, pero, por ejemplo, esto es algo con lo que los mecánicos de precisión suelen lidiar, ¿verdad? Día a día. Entonces, por eso es que siempre se encuentran en los planos de dibujo, en los planos de las piezas, en los despieces, ¿verdad? Se notan mucho esos simbolillos. Bueno, por acá les adjunté una guía de las aplicaciones y la obtención de distintas calidades superficiales, ¿verdad? Entonces, hay una numeración ya establecida, ¿verdad? Entonces, que va desde el N1 hasta el N9. Siendo el N1, véanlo acá, prácticamente un acabado liso completamente, ¿verdad? Un acabado de espejo, que es lo que llamamos.
Es lo que ustedes se van a encontrar también en los artículos cuando aparece como el mirror-like, ¿verdad? El mirror-like es el típico acabado espejo. Ese se utiliza principalmente, por ejemplo, lo que son los bloques patrón, ¿verdad? O los famosos bloques de Johansson. No sé si tal vez ustedes los vieron por ahí cuando llevaron el curso de mediciones, ¿verdad? Entonces, por ahí se ve bastante esta parte, cuando usted tiene los bloques patrón. Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, una rugosidad de N5, que viene siendo ahí como una rugosidad más o menos intermedia. Aplicación, árboles acanalados, superficies exteriores de pistones, acoplamientos efectuados a presión, asientos de válvulas, ¿verdad? Entonces vean que es como una rugosidad que apenas se va a percibir. Ok, siendo entonces N9, ¿verdad? Una rugosidad muy grande, en donde definitivamente usted va a notar ese acabado ahí, digamos, esas imperfecciones a simple vista. Entonces, un ejemplo de aplicación pueden ser, qué sé yo, superficies laterales de retención con retenes normales. Entonces, usted más bien necesita que haya por ahí algo de rugosidad, bastante rugosidad, para generar ese acabado grueso, ¿verdad? Que se necesita para que exista, por ejemplo, fricción, ¿verdad? Por eso estamos hablando de que va a contener ahí ciertos retenes. Entonces, para que esos retenes se puedan acoplar mejor a la superficie, pues lo ideal es que tenga un acabado bastante rugoso. Entonces, imagínese el acabado más rugoso, ahí va a estar usted en el N9. Ok, nada más ahí con respecto algunos ejemplos, ¿verdad? De diferentes procesos de fabricación, que también sé que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Y creo que no hay tanto aquí que agregar. Está, por ejemplo, los procesos de desbarbado, ¿verdad? O los famosos oxicortes también. Entonces, en esos procesos usualmente estamos trabajando desde el orden de las 3 a las 25 micras, ¿verdad? Digamos, con respecto al RA. Si, por ejemplo, estamos trabajando, no sé, un brochado, ¿verdad? Usualmente los brochados te dejan un acabado como entre 0.4 a 3, ¿verdad? Más o menos. Entonces son, pues ahí, como unos acabados intermedios. Acabados más finos, por ejemplo, si estamos hablando de pulido, ¿verdad? Vean que ya pulido sí esperaríamos tener un orden de aproximadamente 0,1 micrómetros hacia abajo, ¿verdad? No más de 0,1 micrómetros, siendo entonces ese el límite máximo. Y pues obviamente, como les digo, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Hay un montón de procesos. Vean que aquí seguimos, por ejemplo, el pulido, el granallado. Vean que el granallado siempre es ahí como un acabado intermedio. La forja más o menos, la extrusión, pues un acabado más o menos, ¿verdad? Entonces, vean que incluso aquí aparece como cuál es la rugosidad más frecuente, ¿verdad? Y la rugosidad menos frecuente. Entonces, por ejemplo, el pulido, ¿verdad? En algún caso podría ser todavía más baja de 0,025. Vean que entonces llegar al 0,1 es menos frecuente, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, pero bueno, así sucesivamente, hay muchas tablillas comparativas, hay mucho texto ahí, ¿verdad? Hay mucha información por ahí en redes y demás, donde ustedes pueden ir entonces comparando un poco esa... esas rugosidades. Ok, ahora sí, llegamos a la parte bonita. ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay muchas, pues obviamente hay muchas maneras. Está todo el tema de metrología de acabados superficiales, ¿verdad? Que es entonces donde correspondería estudiar todo este tema, ¿verdad? Y todos los términos y demás. Digamos, en este caso hablamos de comparadores visotáctiles, ¿verdad? Vean que como el nombre lo indica, aquí vamos a necesitar de nuestros sentidos, tanto la visión como el tacto. Entonces, básicamente, usted va a tener como elementos en los cuales usted tiene más o menos, ¿verdad? Ahí un ajuste. Entonces son como decir patrones que a simple vista podemos apreciar
digamos, alguna diferencia importante y pues que obviamente cuando lo tocamos también, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez vos tenés aquí tu pieza, entonces la podés ver, la podés tocar y podés venir aquí al patrón y comenzar a tocar los diferentes patrones. Entonces, usted puede sentir más o menos cuál es, digamos, a cuál se le parece. Entonces, qué sé yo, usted llega y dice, ah, sí, más o menos estoy como en la B, como en la, no sé, qué sé yo, en la N9, ¿verdad? Entonces estoy como aquí en esta parte del patrón. Entonces usted se viene acá a la escala, usted dice un B en N9, entonces ahí puedes ir más o menos comparando los diferentes valores. Y así es básicamente como funcionan estos comparadores. Ven que son muy básicos, son muy poco exactos, ¿verdad? Porque pues evidentemente eso va a depender mucho de quién sea la persona, ¿verdad? Y cuál va a ser la apreciación. Como esto se va por sentidos, pues obviamente no todos vamos a apreciarlo de la misma manera. Entonces eso pues evidentemente puede inducir a diferentes errores del tipo humano. Podemos hablar también de, por ejemplo, lo que es el rugosímetro de palpador mecánico. Entonces, bueno, obviamente, como el término lo indica, un rugosímetro es el que utilizamos para medir rugosidad. Usualmente, ellos van a constar de diferentes partes, ¿verdad? Entonces, tal cual ustedes lo pueden observar ahí en la imagen, en el detalle, ellos van a tener una aguja, ¿verdad? Que es digamos, la que se va a ir introduciendo entre los picos o las crestas y los valles. Usualmente esa punta es de diamante, ¿verdad? Son puntas bastante caras, por cierto. Eso obviamente con la finalidad de que sufra un desgaste mínimo, ¿verdad? Durante su uso. Vas a tener también un captador eh, que básicamente es el que va a registrar por acá los movimientos verticales que va a ir recibiendo la aguja, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es como la parte acá interna o el receptor inmediato, ¿verdad? Podríamos decir. Em, Eso a nivel interno, ¿verdad? El captador es una pisita que está por aquí adentro, ¿verdad? Muy pequeñita y fina, que es entonces ese, digamos, ese sensor. Em, Vas a tener también el patín, ¿verdad? El patín usualmente es toda esta parte que, bueno, tal vez acá en este ejemplo no se aprecia muy bien, pero muchas veces ese patín también le corresponde rozar la superficie, ¿verdad? Entonces, usualmente ese patín se apoya directamente en la superficie. Son usualmente hechos de rubí sintético, ¿verdad? Es como el material que se utiliza igual para evitar, digamos, ahí deformaciones y desgastes, ¿verdad? A la hora de su uso. Y pues obviamente toda la parte electrónica, ¿verdad? Que no estamos observando acá, pero pues todo el resto del aparato que registra los datos ahí del captador, entonces lo que hace es irlos procesando, qué sé yo, obteniendo ahí los parámetros deseados y demás. Em, pero bueno, básicamente en eso consiste. Entonces, obviamente, van a haber diferentes tipos de rugosímetros. Por ejemplo, este es uno, ¿verdad? El de palpador mecánico, que es como el más sencillo. También los hay de banco, ¿verdad? Hay rugosímetros de banco que ya son como para altas precisiones y te permiten obtener informes técnicos y demás. Están los rugosímetros portátiles también, ¿verdad? En fin, por ahí hay diferentes. Entonces, aquí vamos a ir analizando algunos de ellos, como les decía. En este caso, digamos, este instrumento, como dice acá, pues mide la calidad superficial, vas a tener entonces una amplificación eléctrica de la señal generada por ese palpador, ¿verdad? Tal cual se los comentaba anteriormente. Entonces, podemos tener también el famoso rugosímetro por, digamos, de palpador mecánico, ¿verdad? Em, ok, usualmente sus elementos principales igual van a ser el palpador, ¿verdad? Este, Vas a tener también el mecanismo de soporte,
Vean que en realidad es como una bancada ahí, ¿verdad? Que se va a mover, va a tener siempre ahí un cierto eje de desplazamiento, de arrastre. Vas a tener también un amplificador electrónico, ¿verdad? Justamente hace uso de ese amplificador, ¿verdad? El instrumento para poder registrar todos esos datos, ¿verdad? Los datos durante el recorrido y poder entonces determinar cómo está la superficie, justamente usando pues obviamente las unidades ahí propias, ¿verdad? Ya sean micras, nanómetros, usualmente estos vienen para micrómetros, para ir mostrando entonces ahí los diferentes niveles de imperfecciones, ¿verdad? Dentro de esta familia con palpador, digamos, también los hay inductivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ven que el desplazamiento de la aguja, al describir las irregularidades del perfil, va modificando la longitud del entrehierro del circuito magnético y con ello va variando un poco el campo magnético. Entonces, vean que el inductivo, pues obviamente tiene que ver con esa parte de las señales, ¿verdad? Que el aparato va a transducir. Entonces va generando una señal eléctrica, ¿verdad? Entonces vas a tener ahí todo el convertidor inductivo y demás, ¿verdad? Nótese ahí el patín, que era lo que yo les decía, que es la parte del rugosímetro que se apoya directamente a la superficie, pero no va a medir, ¿verdad? No es la que sensa. Recuerden que la que sensa es la punta, pero este patín siempre se apoya también. Entonces, bueno, ese es otro estilo, ¿verdad? Otro tipo. Está también el rugosímetro, el que llamamos palpador capacitivo, ¿verdad? En este caso, digamos, el desplazamiento vertical del palpador aproxima las dos láminas de un condensador, ¿verdad? Entonces vean que aquí más bien tenemos un movimiento vertical en donde vamos a tener ahí como digamos, distancia entre esas láminas y esa distancia va a ir a su vez modificando, digamos, toda la capacidad y con ella pues también la señal eléctrica. Entonces vean que ya el capacitivo sí es muy, muy eléctrico, ¿verdad? El anterior, el inductivo, es un poco más magnético, este es un poco más eléctrico, ¿verdad? Y también está directamente lo que llamamos el palpador piezoeléctrico. ¿Ustedes recuerdan de caracterización de materiales, lo que era el AFM, que era un microscopio? ¿Alguno se acuerda? ¿O alguna? ¿Qué era un AFM? Ese era el que utilizaba como una luz, como con luz para ver como la profundidad. Más o menos, ¿sí? Sí, sí, más o menos por ahí va la idea. Ujú. Ok. Bueno, primero, ¿alguno se acuerda que era un AFM? Sí, era como un palpador, pero como para ir detallando la superficie con relieve. Exactamente, exactamente. ¿Y se acuerdan qué era el principio que utilizaba este tipo de, digamos, de palpador, por así decirlo? No era como que según el reflejo, o sea, como que estando normal, o sea, en horizontal, él emitía una luz y una cámara o un receptor posicionada, y cuando había una diferencia, creo que la luz cambiaba el ángulo, o era que no dejaba, o no, ya no tenía señal y por eso era que hacía esos cambios. Correcto, correcto. Básicamente esa luz en realidad era un láser, ¿verdad? Entonces lo que hacía era que tiene un láser ahí, ¿verdad? Que vas emitiendo, entonces vas a tener ahí los fotodiodos, digámoslo así, que son los que van a recibir esa señal. Entonces ahí en medio de esa señal, ¿verdad? Con respecto a la captación y demás, vas a tener la punta en voladizo, ¿se acuerdan? Bueno. Ese mismo principio apliquémoslo directamente en un rugosímetro, que ven que en realidad el principio es el mismo. Por eso les digo que si se acuerdan, acuérdense que en realidad el AFM era el Atomic Force Microscope, ¿verdad? El microscopio de fuerza atómica, en otras palabras. Entonces, solo que digamos, ese sí es como óptico, ¿verdad? Es un sistema mecánico óptico, digámoslo así, ¿verdad? En este caso, vean que entonces el principio de este palpador es exactamente el mismo principio digamos,
del escáner que utilizaba el AFM, porque el escáner del AFM era un escáner piezoeléctrico, ¿verdad? Entonces, justamente, él lo que hace es como que él se levanta, se mueve, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, esa deformación elástica que dice acá de ese material piezoeléctrico, responde a la deformación, entonces eso lo que hace es ir generando como una señal eléctrica, ¿verdad? Entonces esas señales son las que en este caso el rugosímetro va a captar, pero ven que el principio es el mismo, ¿verdad? Es una punta o un palpador piezoeléctrico. Entonces, al final, por eso les digo que se puede hacer la comparación, porque si se acuerdan de la FM, pues esto es casi que lo mismo. De hecho, en este caso, bueno, lo único que nos falta sería, digamos, ahí la parte óptica, ¿verdad? Porque recuerden que el AFM sí es un microscopio directamente. Sin embargo, también les comento, ¿verdad? Y ya me adelanto a lo que sigue. Podemos usar AFM también para medir rugosidad. Entonces, ya les voy ahí a mostrar un poquito también esa parte. Pero bueno, volviendo acá a la parte del rugosímetro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije el famoso patín mecánico, ¿verdad? Entonces, el patín lo que hace es describir las ondulaciones de las superficies mientras la aguja va recorriendo los picos y valles. Entonces, así usted puede separar mecánicamente la ondulación y la rugosidad, que son desviaciones respecto a la superficie geométrica. Entonces, el patín se encarga de ir describiendo las ondulaciones, mientras que en este caso la punta es la que va censando directamente la rugosidad y es la que te va a ir a tirar los valorcillos, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo que aquí no se me está quedando nada, espero que no. Ok. También está, digamos, la parte de lo que llamamos el filtrado eléctrico, ¿verdad? Entonces decimos que la señal eléctrica que procede del palpador puede pasar a un filtro. Entonces, ¿para qué se usan esta clase de filtros electrónicos? Para eliminar las ondulaciones, es decir, para que no exista tanta amplitud de los componentes a partir de una lambda, ¿verdad? O una longitud de onda de corte. Entonces, eso lo podemos regular, lo podemos filtrar electrónicamente y pues la mayoría de rugosímetros ya tienen un sistema adaptado directamente para que esto sea también posible, ¿verdad? Entonces, nada más ahí como para que igual lo tomemos en cuenta. El rugosímetro de palpador mecánico, ¿verdad? Entonces, es justamente el que les decía, el famoso rugosímetro de banco, digámoslo así, ¿verdad? Actualmente, dice acá, los rugosímetros permiten calcular y tratar numerosos parámetros de rugosidad, permiten compensar también la forma de la pieza, programar, digamos, la medida, pero bueno, esa es otra manera, ¿verdad? Otra forma que también podemos ahí encontrar. Ok, bueno, por ahí les voy a dejar en el TEC Digital, les voy a dejar una lectura ahí interesante con respecto a lo que es el AFM. No lo incluí aquí, pero les voy a dejar más o menos digamos que es como un review, digamos, este, de más o menos cómo se da el análisis de rugosidad y determinación de todos esos desplazamientos utilizando microscopía de fuerza atómica. Bueno, ese estudio lo hacen en aleaciones de níquel y titanio, entonces está ahí bastante bonito, es muy ilustrativo y es un análisis corto y pequeño. Entonces, bueno, nada más acá me gustaría mostrarles rápidamente, voy a compartir otra vez acá la pantalla, ok. Vamos a ver, voy a mostrarles acá. Ok, voy a mostrarles entonces cuál es el resultado, digamos, de un análisis realizado acá, digamos, en el rugosímetro del laboratorio de microscopía. Levante la mano el compañero o la compañera que ha medido rugosidad acá en el TEC. Ok, Feliot. ¿Quién más? Ok, solo Feliot. Bueno.
Perfecto, entonces vean, probablemente Feliot sí ya lo conoce, bueno, Nicole también, excelente, probablemente Feliot y Nicole ya saben más o menos cómo funciona esto y ya pues van a saber perfectamente, van a estar habituados a esta clase de resultados, pero bueno, igual para los compañeros acá, ¿verdad? Así es entonces como debería de verse el resultado, ¿verdad? El resultado de una muestra. Vean que entonces en este caso, básicamente usted lo que va a tener, digamos perdón, digamos acá en el laboratorio de microscopía, no existe un rugosímetro como tal. Aquí lo que tenemos es un perfilómetro. ¿Qué es lo que hace el perfilómetro? El perfilómetro no utiliza puntas, ¿ok? El perfilómetro básicamente lo que va a hacer es, ok, ustedes ven todo este perfil, entonces vamos a aumentarlo un poquitito, ¿ok? Ustedes ven todo ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que hace el perfilómetro? Básicamente toma la parte o la imagen, digamos, enfocada en la parte más baja. Entonces, usted coloca su muestra y usted enfoca, digamos, en los valles, por así decirlo, es decir, en la parte más baja. Y después tenés que establecer un límite superior en donde más bien tenés que enfocar las crestas. Entonces así el perfilómetro lo que va a hacer es por diferencia de imágenes, ¿verdad? Ópticamente, que es uno el que va a establecer esos rangos, ópticamente por diferencia va a establecer entonces cuál va a ser la rugosidad. Ahora bien, nótese que en este caso, pues obviamente el perfilómetro tiene tiene un cierto límite, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el límite? Ok, si se fijan, ¿verdad? Esta imagen está tomada en un recuadro de 326 micras por 245, ¿verdad? Y ese es como el recuadro máximo en donde nosotros podemos hacer nuestro análisis. Entonces, vean que ya con este dato, ¿verdad? Siendo así, nosotros decimos, bueno, quiere decir que entonces, por ejemplo, este eje, ¿verdad? Si se fijan en este eje X, lo que vamos a tener es una longitud de 295 micras. Entonces, ¿qué significa eso? Ok, ¿cómo le llamamos a esa longitud? Después de lo que acabamos de estudiar, ¿cómo le llamaríamos a esa longitud? ¿A cuál, profe? Digamos, en este caso, a esta longitud máxima, la de 295, que es de donde vamos a medir las líneas. No me acuerdo el nombre, pero o sea, es el espacio de lo que uno, o sea, la longitud que uno va a medir, el intervalo, por decirlo así. Es correcto, es correcto. Entonces vean que ya ahí nosotros estamos delimitando, ¿verdad? ¿Alguna o alguno que diga ahí cómo se llamaba esa longitud? Búsquenla ahí en la presentación rápidamente. ¿Cómo es que se llama esa longitud? Longitud de evaluación. Correcto, longitud de evaluación, ¿verdad? Recuerden que esa es entonces la longitud utilizada para determinar los valores de los parámetros, es decir, esa lo que les dice a ustedes es en dónde vas a medir, ¿verdad? Entonces, ya ahí esa sería para nosotros nuestra longitud de evaluación, 295 micrómetros, así es como se llama oficialmente, ¿verdad? Según la norma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, el perfilómetro nos permite analizar un área de 326 por 245 aproximadamente. Entonces simplemente nos venimos, ¿verdad? Escogemos un área, pues obviamente ahí con la lente, ¿verdad? Porque en realidad un perfilómetro es como ver un microscopio básicamente. Entonces escogemos la lente adecuada y simplemente lo que hacemos es determinar el área y a partir de esa área, ¿verdad? Así de forma bastante manual, lo que hace uno es trazar líneas. Entonces, ¿para qué trazamos esas líneas? Bueno, esas son las líneas justamente con las que vamos a trabajar, ¿verdad? Que como ya definimos previamente, este, es sobre las cuales realizamos la medición. ¿Para qué trazamos varias líneas? Pues para tener estadística, ¿verdad? Más que todo por el tipo de instrumento que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque de nuevo, vean que esto no es una medición directa.
Esta es una medición completamente indirecta de la rugosidad, entonces con más razón hay que tratarla de una forma más delicada, hay que trabajar un poquito los datos y jugar con la estadística. Entonces, si se fijan, uno traza diferentes líneas. Creo que en total él tiene una capacidad máxima, no recuerdo si eran 15 o 20 líneas en total, al menos el perfilómetro de acá, ¿verdad? Entonces, trazamos las líneas, y digamos en este caso se obtuvieron 5 líneas en total, ¿verdad? Si se fijan son 5 líneas por ahí, entonces cada una de ellas, ven que cada una de ellas tiene un colorcillo, no se aprecia mucho, ¿verdad? Pero cada una de ellas tiene un color, entonces nótese cómo por esa diferencia óptica, ¿verdad? Él lo que hace es determinarte entonces digamos como un perfil de esas crestas y los diferentes valles que vas a tener en cada una de esas líneas y pues obviamente ellas van a cambiar mucho, ¿verdad? Porque vean que toda digamos, la superficie es completamente irregular, ¿verdad? No es homogénea. Entonces, obviamente, al ser tan heterogénea, pues vamos a tener muchas crestas y muchos valles en distintos puntos. Entonces, eso es básicamente lo que nos va a permitir este instrumento. Si se fijan, de hecho, por acá está entonces, digamos, el reporte, ¿verdad? Que te estaría generando. Vean que entonces a uno le dicen cuál es el campo total, ¿verdad? Cuál es el paso, digámoslo así. Y vean entonces que aquí nos reportan varias cosillas, ¿verdad? En estos marcadores nos van a reportar el RA, el RQ, RPV, RP, RV, RSK, RZ, RKU, siendo entonces cada uno de ellos las distintas medias, digámoslo así, que podemos obtener. Siendo entonces, de nuevo, la más representativa, la RA, ¿verdad? Que habíamos definido como la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Ok, sabiendo entonces que tenemos todos estos valores para las diferentes RA correspondientes, véanlo a los colores de cada una de las líneas, ¿verdad? Esto se define por colores. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estas 5 y sacamos el promedio, ¿verdad? Y ya con ese promedio reportaríamos entonces la rugosidad de esta muestra, que en este caso, por cierto, pues era una muestra de titanio, ¿verdad? Y simplemente lo que estábamos haciendo era comparando diferentes acabados con lijas, ¿verdad? Queríamos saber más o menos cómo andaba ahí el asunto con respecto a las diferencias, ¿verdad? ¿Qué tantas diferencias? Obviamente este es un acabado con una lija muy gruesa. De hecho, creo que este es con una lija 800 o 1000, no estoy segura. Entonces vean que les deja un montón ahí de rayas y cosas y por eso es que pues, la rugosidad está bastante altilla, ¿verdad? Entonces ahí están los valores reportados, tenés un valor mínimo y tenés también un valor máximo, ¿verdad? Para cada uno de todos los parámetros, que como les digo, en este caso uno trabaja con el RA, ¿verdad? O es como lo usual y eso es lo que uno reporta. Entonces, esos son, digamos, eso sería un ejemplo de un perfil básico con el que podríamos ahí trabajar en un perfilómetro. Entonces, vean que ya hablamos de rugosímetros, hablamos de perfilómetros, ¿verdad? Les voy a mostrar acá rápidamente también cómo se vería. Vamos a ver si tenemos una imagen bonita. Ok. ¿Cómo se ve esa misma muestra, por ejemplo, de titanio? Pero, ¿qué pasa si más bien la recubrimos? ¿Qué pasa si la recubrimos, por ejemplo, con hidroxiapatita, ¿verdad? Entonces, esta es la misma muestra de titanio, pero recubierta. Entonces, vean que en realidad ahí no se ve mucho, ¿verdad? Se ven como unos ciertos grumos por ahí, ¿verdad? Entonces, esas son como las acumulaciones de la hidroxiapatita. Entonces, esta fue una deposición hecha por plasma, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queríamos era conocer qué tan heterogéneo iba a ser esa deposición. Vean que efectivamente pues hay diferencias muy grandes, ¿verdad? Medidas a partir de todas esas líneas de los diferentes perfiles. Entonces nos dimos cuenta que sí, pues hay una diferencia notoria. Vean que incluso si nosotros revisamos acá el análisis, ¿verdad? Podríamos pasar de mediciones de rugosidad de 3,045 a mediciones de 8,3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy notoria
y pues efectivamente lo podemos corroborar visualmente, ¿verdad? Donde podemos obtener ahí como unos valles muy profundos y unas crestas muy altas en una misma sección. Entonces, ¿qué significa esto? De un conglomerado ahí, ¿verdad? Como una, en otras palabras, como unas pelotas ahí encima de la superficie, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues el método era bueno, pero el acabado no tanto, ¿verdad? Entonces, habían ahí como esas irregularidades. Ok, entonces, rugosímetro, perfilómetro. Mencionamos otro más. Entonces, hablábamos también, en este caso, de la FM. Entonces, les voy a mostrar acá rápidamente cómo se vería entonces cómo se vería un análisis por AFM, ¿verdad? De la rugosidad. Esta es una muestra de titanio, pero en este caso el recubrimiento no es hidroxiapatita, sino más bien este es un recubrimiento orgánico de péptidos, ¿verdad? Entonces, vean que con el AFM, como les decía, uno también puede determinar, digamos, las diferentes rugosidades, ¿verdad? Hay un cierto modo también que se utiliza. Bueno, esta es una manera, ¿verdad? Simplemente observar los perfiles y pues determinar ahí las diferentes alturas y demás, ¿verdad? Entonces vea que es muy bonito, es muy interactivo y te permite ahí como obtener las imágenes 3D y demás. Entonces, además de eso, existe otro modo, ¿verdad? Que es, digamos, utilizar el AFM por arrastre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, digamos que usted puede obligar, algo así como obligar a la punta, a esa punta en voladizo, a arrastrar, digamos, una cierta porción del material en un área determinada, ¿verdad? Entonces, a partir de ese arrastre, podemos también, digamos, medir, digamos, como la fuerza que va a necesitar la punta para generar ese arrastre de material. Podemos también censar la profundidad, ¿verdad? Y hacer entonces una comparación de profundidad contra fuerza y de esa manera igual obtener un cierto, por ejemplo, acá un cierto perfil, ¿verdad? Vean que igual, pues no solamente podemos observar la imagen, en este caso la punta se arrastró, digamos, como haciendo un cuadro, ¿verdad? Algo así. Entonces, vean que en este caso podemos tener ahí digamos, la profundidad, ¿verdad? Contra los nanómetros conforme nos íbamos desplazando en la muestra. Entonces, igual, ahí ustedes pueden obtener un cierto perfil que nos va a dar una buena idea de esa rugosidad. Esto casi nadie lo hace, ¿verdad? Un AFM por arrastre, esto no es muy usual. ¿Por qué? Porque como ustedes se imaginarán, la punta pues sufre bastante, ¿verdad? Es como un procedimiento un poco, ¿cómo decirlo? Como un poco grotesco para el instrumento, ¿verdad? Porque la punta puede también, incluso dependiendo de qué tanta experiencia tenga el usuario, en este caso el técnico o la persona que esté operando el equipo, puede ser también que la punta la quiebre, ¿verdad? Que por cierto estas puntas son muy delicadas, las puntas de AFM, y, y se quiebran muy fácilmente, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de generar este tipo de ensayos. Como les digo, hay que tener bastante pericia y mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, este es entonces otro ejemplo también, de cómo podríamos censar rugosidades. Bueno, por ahí les muestro otro par más. Vean, por ejemplo, este es un acabado bastante bueno. Ya les voy a compartir acá. Este es un acabado de espejo, ¿verdad? Entonces, esta es una superficie pulida de titanio igual. Entonces, vean que en este caso, más bien aquí estaríamos trazando nuestra línea, ¿verdad? A partir de la cual estaríamos igual, profundidad contra el diferente desplazamiento de la línea. Entonces vean que vamos obteniendo los diferentes parámetros, ¿verdad? Y al final pues igual obtenemos un cierto perfil ahí que pues hace las veces de crestas también y valles. Entonces, como les digo, el AFM es un excelente instrumento. De hecho, de todos los instrumentos, para mí es como uno de los mejores que se pueden emplear a la hora de medir rugosidades.
Y el peor definitivamente es el perfilómetro, ¿verdad? No hay quite. O sea, si usted quiere medir rugosidad, pues perfilómetro sirve, pero no es la mejor opción. Pero vean que entonces, para eso sí tenemos los rugosímetros que, al igual que la FM, terminan siendo bastante eficientes. Ok, ahora, ¿qué es entonces lo que van a hacer ustedes? Bueno, con todo esto que hemos hablado hoy, ¿verdad? Eso lo van a trabajar en grupos, ¿verdad? Lo pueden trabajar en grupos, no tengo problema. Van a buscarse un artículo científico, ¿verdad? Cualquier artículo, no importa lo que estén caracterizando, no hay ningún problema. Usted nada más busque un artículo científico indexado en donde hayan generado un análisis de rugosidad, ¿ok? Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahí? Bueno, que ustedes entonces lean el artículo y nos digan qué es lo que están haciendo en ese artículo, cómo midieron la rugosidad, cuáles son las principales conclusiones, cómo llegaron a ellas, no sé, que muestren tal vez ahí algún grafiquito parecido, no sé, alguna imagen parecida a esta, qué sé yo, obtenida por AFM o por algún otro medio, ¿verdad? Y pues ahí que nos comenten un poco más o menos de qué trataba el artículo, ya tienen entonces un buen conocimiento base, ¿verdad? Ya tienen también toda la terminología necesaria para que pues ustedes puedan entonces analizar un documento un poquillo más técnico, ¿verdad? Al respecto. Como les digo, les voy ahorita a colocar de una vez, ahorita apenas terminamos la clase, les voy a colocar entonces el documento por escrito para que lo vayan trabajando y tendríamos una presentación muy corta el jueves acerca de esto y eso sería entonces, lo valdríamos como quiz. Ok, ¿tienen alguna consulta con respecto a esa evaluación, con respecto a la lección, a lo que hemos visto hasta el momento? Sí, decime, Felio. Entonces, bueno, en grupos, pero más o menos no importa el tamaño o cuánto es el tamaño. Yo creo, es que yo estoy con que los grupos ya los teníamos definidos, pero me corregí si no es así. O sea, los grupos para el proyecto es. Sí, sí, correcto, con los mismos grupos del proyecto. Vamos a seguir trabajando el resto del semestre. Cuando tengamos asignaciones grupales, nos mantenemos con el mismo grupo. Oh, ok. Ujú. Y esto se entregaría, se suben evaluaciones y se hace una presentación o se expone el documento como tal. La idea sería entonces, claro, no les dije, ¿verdad? Sería un entregable, digamos, el entregable sería un resumen de una hoja, ¿verdad? En donde ustedes van ahí como a definir pues, lo que vamos a solicitar, que son como, digamos, puntos ahí muy críticos acerca del artículo, ¿verdad? Son respuestas breves, cortas acerca del artículo, unas respuestas ahí, esperamos que sean cortas y directas y además de entregar ese resumen el jueves, sería una pequeña presentación, pero algo muy básico. Es más, si quieren, ni tienen que preparar presentación, con solo que muestren el artículo y nos comenten brevemente algunos detalles ahí muy puntuales acerca del mismo. Y eso sería así como, qué sé yo, decirte que nos tome 5 a máximo 8 o 10 minutos, ¿verdad? El jueves. Y eso sería entonces el quiz. Ok, profe, y al final de la clase puedo hacer una consulta. Claro que sí, con todo gusto. Ok, gracias. Perfecto, listo. Ok, compañeros, compañeras, ¿tienen alguna otra consulta? Ok. Pues, ¿de qué sería el artículo? Disculpen, es que Sería entonces con respecto a la medición de la rugosidad de cualquier material, cualquier dispositivo, cualquier elemento, ¿verdad? Entonces básicamente es nada más buscarse un artículo donde estén midiendo rugosidad. Eso es todo. Por alguno de los medios que hayamos visto. Es más, si encuentran algún otro, mucho mejor, ¿verdad? Así vamos entonces comparando con lo que vimos hoy. ¿Ok? profe, ¿y las exposiciones empezarían, digamos, apenas inicia la clase? Pues sería lo ideal, ¿verdad? Al menos trataríamos de arrancar con los que estemos. ¿Ok? Sí, profe, es que lo más probable es que yo esté en el TEC, entonces ahí vieras que tengo problemas con el micrófono, entonces no sé si podría... Claro, te ¿cómo? entiendo, pero si no, tal vez lo que podemos hacer de hecho es que solo un compañero expone
así incluso es un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, si tal vez alguno de tus compañeros de grupo puede exponer ahí, no habría ningún problema, creo. Ujú. Ok, bueno, y si no, me conecto por el celular y creo que ahí podría también Ah, hablar. excelente. Y hablar. Pues, Perfecto, sí. listo. Muy bien, muy Entonces, bien. estamos, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Compañeros, compañeras. Ok, estaríamos entonces, chicos, por hoy. Pues ahí pasen buena noche y si tienen alguna otra consultilla, igual me pueden escribir, ¿verdad? No hay ningún problema, ahí seguimos en contacto. Estamos, chicos, que estén muy bien. Bueno, profe, que tenga buena noche, gracias. Igualmente, pura vida. Profe.